Gracias, Dios. Padre, qué alegría poder conocer de ti. Gracias, Señor, porque día con día tu palabra y tu espíritu nos mueven a nuevos entendimientos, Señor. Nos mueve a nuevo sentir y nuevas decisiones. Que en este día, Señor, tú seas glorificado y que nosotros nos gocemos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy vamos a comenzar con el capítulo 5 de Primera de Juan, que es el último capítulo de esta epístola. Vamos a ver hasta dónde llegamos el día de hoy. Dice Primera de Juan 5:1. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios. Y todo el que ama al Padre ama también a los hijos nacidos de Él. Nuevamente seguimos viendo el mismo punto. El amor del Padre, el reconocimiento de Jesús, y ese amor debe de mostrarse entre nosotros, ¿verdad? Y es lo que dice aquí el versículo 1. Luego dice el 2, sabemos que amamos a los hijos de Dios si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. ¿Cuál es la evidencia de que realmente el amor que compartimos con las personas es de Dios? Bueno, porque tenemos primeramente un amor por Dios. Y una evidencia de que realmente amamos a Dios es que obedecemos sus mandamientos. Entonces yo no puedo decir amo a Dios y luego vivo como quiero. O amo a Dios, pero a mi modo. No, eso no es permitido. Nosotros amamos al Señor de acuerdo a lo que Él estableció como la forma de amarle. Así que no se nos permite inventar. Él ya nos dijo cómo hacerle, solamente hay que obedecer a eso y esa es la muestra de nuestro amor. ¿Bien? Y eso ya lo habíamos visto. Verso 3. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Y aquí viene algo bien impresionante. Cuando no conocíamos de Dios y alguien llegaba con el Evangelio, con mensajes de Dios y nos decía, no, pues es que ya no hay que ir a una fiesta, o ya no hay que tomar, o ya no hay que fumar, o ya hay que leer, o hay que orar. Estoy hablando como muchos ejemplos de cosas que a veces planteamos como aspectos que tenemos que hacer para seguir a Dios, ¿no? Y cuando no teníamos la vida de Dios en nosotros, ¡oh, híjole! Hasta levantarte temprano para ir a la reunión era pesadísimo, no ir a un lado, no hablar de una forma, eran cosas así como, ¡ay, qué difícil es eso! ¡Qué difícil es el cristianismo!, ¿verdad? Pero ahora que Jesús ha llegado a nuestro corazón, sucedió algo bien extraño, porque ahora sus mandamientos ya no son una carga pesada. Antes los obedecíamos y era así como de, ¡ay, porque tengo que! Pero ahora se van convirtiendo en un gusto, un deleite de una manera asombrosa. Hasta los cumples sin darte cuenta. Y antes era así como que, oh, un esfuerzo. Entonces, qué padre, porque esa es una evidencia. Cuando tú estás relacionado con el cristianismo y todo lo que haces es un deber, un tengo que, posiblemente no hayas nacido de Dios. Pero una evidencia en tu vida de que Dios ha hecho algo es porque ahora obedeces no como una carga, sino ya es como un anhelo, un deseo, es por amor, ¿verdad? Hay cosas que todavía estamos avanzando como un deber, pero ya en general nuestra forma de comportarnos es más bien como por amor, ¿sí? Entonces esto es algo como muy, muy impresionante. 4. Pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. Y aquí viene una promesa de Dios. ¿Cuál es esa promesa? Que si tú eres hijo de Dios, vences a este mundo. ¿Se fijaron el tiempo gramatical de este verbo? No dice, los hijos de Dios vencerán. Dice, los hijos de Dios vencen a este mundo. Esa es una promesa. Posiblemente el mundo antes te arrastraba, pero ahora nosotros lo vencemos y lo vencemos y lo vencemos y vamos avanzando y vamos conquistando terreno en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras emociones, en un montón de cosas. Esa es otra característica de los hijos de Dios. Ellos vencen al mundo. ¿Y cuál es nuestra victoria? Dice aquí, por medio de la fe.
En la medida en la que nosotros confiemos en Dios, que eso es fe, es en la medida en la que nosotros vamos a tener victoria. Es que yo soy así, pero Dios dice otra cosa, entonces, ¿dónde vas a poner tu fe? Y en la medida en la que tú pongas tu fe en lo que dice Dios, vas a tener victoria en tu forma de pensar, de sentir o de actuar, o lo que el mundo te presente. ¿Me va a entender? En la medida en la que tú confíes en el Señor, habrá victoria en tu vida. Nosotros vencemos a este mundo. Dice el 5, ¿y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Exacto, ¿quién puede ganar la batalla contra el mundo? Dice aquí, únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Las demás personas no pueden escapar de las corrientes del mundo. Y posiblemente salgan de las corrientes del alcoholismo y de la drogadicción, pero van a entrar a las corrientes de los afanes y los entretenimientos, o van a entrar a los afanes del orgullo y la soberbia, o van a entrar en los caminos. O sea, para quienes son hijos de Dios, no son hijos de Dios, no hay escapatoria. Las diferentes corrientes del mundo los van a atrapar. Pero únicamente los hijos de Dios tienen la capacidad de salir de este mundo. ¿Sale? Muy bien. 6. Y Jesucristo fue revelado como el Hijo de Dios por medio de su bautismo en agua y por derramar su sangre en la cruz. También en la vida de Jesús hubo testimonios, hubo pruebas de que Él era verdaderamente Hijo de Dios. Cuando Él lo bautizan, se abre una voz en el cielo que dice, este es mi Hijo amado, y viene el Espíritu como paloma. Entonces hay un testimonio físico audible de que Jesús es el Hijo de Dios. Pero la obra que llevó en la cruz al cumplir todas las profecías y llegar hasta ese punto, también en Él hubo evidencias de que es Hijo de Dios. ¿Sale? Dice, es decir, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu, quien es la verdad, lo confirma con su testimonio. Así que también, además de ese bautismo, de su sacrificio, todo lo que fue haciendo en el poder del Espíritu confirmaba que Él era Hijo de Dios. ¿Verdad? Porque ¿quién puede hacer semejantes cosas en el mundo? ¿Verdad? Jesús hacía eran evidencias que iban marcando. Yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Hijo de Dios. ¿Quién resucita muertos? ¿Quién sana a los ciegos? Solo el Hijo de Dios, ¿verdad? Bien. Dice, por lo tanto, son 3 los testigos, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 están de acuerdo. Ya que creemos el testimonio humano, sin duda alguna podemos creer el testimonio de más valor que proviene de Dios. Y Dios ha dado testimonio acerca de su Hijo. Todo el que cree en el Hijo de Dios sabe en su corazón que este testimonio es verdadero. Los que no lo creen en realidad llaman a Dios mentiroso porque no creen el testimonio que Él ha dado acerca de su Hijo. Siempre Dios va a dar múltiples evidencias para confirmar su verdad. En el caso de Jesús, sangre, agua y espíritu. En el caso nuestro, ¿se acuerdan? Era el espíritu, la palabra, nuestra vida. Siempre va a haber muchas cosas que dan testimonio. Pero aún así, con todo ese sinnúmero de testimonios, quienes no son hijos de Dios van a decir que Él es mentiroso, que las cosas no son verdad. Así que no importa cuántas evidencias les presentes a los que no son hijos de Dios, siempre van a rechazar el mensaje. Pero Dios se ha encargado de dar evidencias. Nuestra fe no es ciega, está llena de evidencias. ¿Sale? Y este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces, esta es la clave. Vas a la iglesia cristiana, lees la Biblia, oras, te reúnes, ya dejaste de hacer una cosa, ya dejaste de hacer otra. Eso, si fuera solo eso lo que hay en tu vida, no es suficiente. La vida de Dios en ti, eso es lo que hace todo suficiente. ¿Me va a entender?
Por eso nosotros hay que anunciar ese mensaje de salvación, de arrepentimiento, y no deja de hacer cosas malas y ponte a hacer cosas buenas. Eso no es. La vida de Dios es lo que cada ser humano necesita. El que tiene la vida del Hijo, tiene vida eterna. El que no tiene la vida del Hijo, no tiene vida eterna. Así que no es el que va a la iglesia cristiana, tiene la vida. El que ya no fuma, tiene la vida. El que se viste así, no, eso no son testimonios. ¿Sabes? 13. Les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. En otras palabras, todo Primera de Juan es una carta especial escrita para saber si ustedes son hijos de Dios o no. Se creó para eso. Cuando tú lees Primera de Juan, ahí ves si hay vida o no hay vida. Y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que pedimos algo que le agrada. Y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará todo lo que le pedimos. Y aquí viene otra promesa hermosa. Siendo hijos de Dios, todas nuestras peticiones que le hagamos al Padre, al ser conforme a su voluntad, Él las va a escuchar. O sea, con la vida eterna inicia una nueva relación. Antes ese Dios estaba alejado, ahora nos escucha. Y no solo nos escucha, nos entrega, nos da, nos responde. Así que es algo muy padre. Si alguno de ustedes ve que otro creyente comete un pecado que no lleva a la muerte, debe orar por él y Dios le dará vida a esa persona. Pero hay un pecado que lleva a la muerte y no digo que se ore por quienes lo cometen. Todas las malas acciones son pecados, pero no todos los pecados llevan a la muerte. Una de nuestras peticiones que podemos hacer al Padre es: Señor, esta persona está viviendo en pecado, ayúdale, ayúdale. Y esas peticiones son conforme a la voluntad de Dios y por tanto Él las responde. Todo Dios lo va a responder, aunque aquí dice, no, aunque aquí dice no significa que no, ¿verdad? Pero aquí dice que hay una por la cual no debemos orar. Cuando alguien forma parte de nuestra comunidad y reincide en pecar y se le exhorta una vez, uno a uno, se le exhortan entre varios y luego se le exhorta a toda la iglesia y no hace caso y se le echa de la iglesia, por él ya no hay que orar. Para que lo que sufra afuera pueda hacer algo que le empuje a regresar. Mientras tanto, hay que orar por todos, porque Dios va a responder. ¿Sale? Sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Y eso ya lo vimos. Una característica de los hijos de Dios es que no están constantemente envueltos en pecado, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Porque somos buena onda y porque tenemos mucha fuerza de voluntad? No, porque el Hijo de Dios nos protege, pone como una barrera, un límite para el enemigo que se acerque, ¿verdad? Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al verdadero Dios. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Y aquí empieza a cerrar. ¿Cuál es otro propósito de esta epístola, de esta carta? Que vivamos en comunión con Dios, que vivamos en comunión con su Hijo, que vivamos en comunión entre nosotros. Jesucristo es el verdadero Dios. ¿Y qué dice más? Y Él es la verdadera vida eterna. Queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en su corazón. Y así cierra.